Bien. Ya le va a aparecer por ahí. Y bien, pues entonces, ¿de qué trata esta temática? Que es la que ya informa, sería el primer tema vinculado a la historia del arte. Y entonces el denominado arte en la prehistoria. Recordemos que la prehistoria es la etapa que está antes del aparecimiento de la escritura, es decir, que de los vestigios que hablaremos este día, pues no hay ningún documento escrito. Ninguna de las culturas, ni la paleolítica, ni la mesolítica, ni la neolítica, dejó escrito algo. Sin embargo, se logra rastrear en cuál ha sido el desarrollo de la cultura, pues a partir de las imágenes que se pueden conseguir, como arte parietal, por ejemplo, arte mobiliar, o los llamados útiles, que son herramientas que utilizaban para el trabajo diario. Vamos entonces por acá. Esa sería como la definición de ese periodo histórico que vamos a analizar. Comprende desde el origen del ser humano hasta la aparición de los primeros testimonios escritos, es decir, la etapa de esta más bien llamada protohistoria. Y luego la consecuente inicio de la historia como tal. ¿Cuándo aparece el ser humano? Bueno, ya vimos, según la teoría evolucionista, pues venimos siendo una evolución de un ser denominado homínido, que sería una de la misma familia de los primates. Es decir, que solo nos emparenta de una manera con como se dice, los monos. Pero no es que estemos tan cerca, estamos bastante lejanos, pero pertenecemos, digamos, a la misma rama dentro del reino animal. Estos homínidos, los que se consideran, tienen una relación directa con el Homo sapiens sapiens, que es el de la actualidad, pues aparecen más o menos entre 1 millón y 1,5 millones de años atrás. Y los que ya se consideran con una capacidad diferente al resto de seres vivos de ese momento, y eso es la transformación de la naturaleza en herramientas, es más o menos unos 150.000 años, a 250.000 años más o menos atrás en el tiempo. ¿Qué más sobre esto? Bueno, que el momento en el que comenzamos a estudiar la etapa prehistórica no es tan atrás en el tiempo, sino que es más reciente. Es entre el 35.000 y el 40.000 años antes de Cristo. Es como la etapa en la que vamos a verlo. Entonces, para eso tenemos acá un diagrama que nos muestra la cronología del. Ahí tenemos la denominada Edad de Piedra, que así se le llama a la primera gran etapa de la prehistoria, y la Edad de los Metales. ¿Por qué se llaman Edad de Piedra o Edad de los Metales? Por los materiales con los que están hechas las herramientas. Esa es la definición así de fácil y sencillo como se escucha. En la Edad de Piedra, las herramientas están hechas de piedra. Probablemente habían de madera, ¿verdad? Pero vemos que piedra es la generalidad. Y en la Edad de los Metales, las herramientas están hechas de metales. ¿De cuáles? Pues de cobre en su origen, luego de bronce y por último de hierro. Que sería el desarrollo el hierro como material, pues es más reciente, no es tan antiguo. Pero a eso se refiere Edad de Piedra de los Metales. Seguramente ya lo habrán escuchado ustedes como en la Edad de Piedra, decimos, en la Edad de Piedra. Pues se refiere a que las herramientas, es la etapa de la humanidad en la que las herramientas están hechas con este material. Y se divide la Edad de Piedra en Paleolítico, como mencionaba, 2.5 millones de años, y el Neolítico, más o menos hace unos 8.000 años atrás en el tiempo.
El borde entre el neolítico y la siguiente etapa, que sería la primera de la edad de los metales, pues son alrededor de 1000 años, más o menos. Es un estimado, no significa que sean 1000 años exactos. Bueno, 7000 años, por ahí cuando comienzan ya las culturas que se denominan también protohistóricas. Luego esto que lo veíamos ya en la clase acerca del origen, sobre los donde se han encontrado los fósiles, los más antiguos, o uno de los que se consideran más antiguos, es los Australopithecus, por ejemplo, que se encuentran entre 7 millones y 2 millones de años atrás en el tiempo. Más o menos a 1,5 millones atrás en el tiempo es el Homo habilis. De este se sabe que ya producía herramientas, o sea, aquí es donde aparecen las primeras herramientas. En el caso del Australopithecus, la Fensis, por ejemplo, la única diferencia o lo que nos empareja evolutivamente con nosotros, pues es que caminaban sobre sus miembros inferiores, es decir, caminaban de manera erguida. Esa es una de las características de estos seres a los que se les considera como antecesores del ser humano. El Homo habilis entonces es el que ya produce herramientas, más o menos 1,5 millones de años hacia atrás, como les decía, y pues aparece también en África. El Homo erectus, que es, aparte de producir herramientas, pues ya camina de una manera más erguida todavía. O sea, la estructura ósea de su cuerpo ya no se parece a los animales cuadrúpedos. Se le denomina por eso Homo erectus. Y ese pues es más o menos unos, serían 100.000 años atrás en el tiempo, o sea, 50.000 años, les contaba. Luego el Neanderthalensis, este ya es mucho más cercano, va de más o menos de unos 100 años atrás en el tiempo hasta unos 40.000 y otros dicen 35.000 años atrás. Se creía que el Neandertal era un antecesor del ser humano moderno, o sea, del Homo sapiens sapiens. Pero pues los últimos estudios, de los últimos 30 años más o menos, pues nos dicen que eran dos especies diferentes. No eran la misma, eran dos especies diferentes. Que en algún momento se encontraron en diferentes espacios en Europa. Es decir, coincidieron, eran dos especies de humanos. Actualmente solo hay una especie nada más, con las variables étnicas que conocemos, la caucásica, la mongólica, la negroide, la cobriza, como se le llama a esta cuarta, que traíamos los latinos, por ejemplo, y algunos grupos étnicos de la zona de Oceanía. Somos una sola especie. En este caso eran dos las que había. Pero los últimos estudios, ya quizás unos 10, 15 años, nos dicen que estos se cruzaron entre ellos. Significa que pues hubo una hibridación entre estas dos especies. La que no sobrevivió el cambio climático del momento fue la del Neandertal. O sea, el Neandertal estábamos acostumbrados a los espacios fríos, al clima frío. Y pues cuando la glaciación terminó, el clima cambió, se volvió más templado, un poco más cálido. Entonces, desaparece. Y la única especie entonces que queda es el Sapiens sapiens, que sería pues el nuestro. Ese es, bueno, el Neandertal y el Sapiens son las dos especies antecesoras al ser humano actual que se considera que produjeron esto que llamamos arte. O sea, hicieron herramientas, pero también hicieron otros elementos con herramientas y en las herramientas, que es lo que denominamos arte. Arte como un producto de una habilidad humana, ¿verdad? No con la idea actual de arte. Esta imagen lo que nos muestra es las regiones de Europa y parte del Medio Oriente, donde están como concentradas la mayor cantidad de vestigios que tienen que ver con el arte. O sea, hace unos 35.000 años para acá, en tiempo. Y si se fijan, pues la mayoría están ubicados entre España y Francia.
sería, digamos, Portugal, Francia, España. Pero también los hay en Alemania, también los hay un poco en Italia, en los países del centro europeo, la región también de el Medio Oriente, la zona de la actual Grecia, por ejemplo, o de la antigua Grecia más bien, la zona de los hebreos, pues ahí es donde vienen. Pero si se fijan, la mayoría están concentrados acá, centro de Europa y occidente europeo, especialmente la zona norte de España y la sur de Francia. Ahí es donde hay más vestigios. Esos puntos representan cuevas o abrigos rocosos en los que se han encontrado vestigios de arte. Entonces, eso acá. ¿Qué nos dice? Pues que para la época, hace unos 40 y 30 mil años más o menos, quizás un poco menos, como unos 20 mil años antes de Cristo, durante la última glaciación, pues el lugar o los lugares que mejor tenían condiciones para el desarrollo de la vida eran estos. O sea, ¿cuáles eran esos? Agua y abundancia de frutos para recolectar y animales para cazar. Así es que pues esa es la razón por la que están concentrados principalmente acá. ¿Hay en el resto del mundo? Sí, pero son vestigios un tanto aislados. Es lo que nos dicen es que estos seres migraron en pequeños grupos a lo mejor hasta pues lugares muy muy lejanos y probablemente una sola generación no lo hacía, es decir, que una persona o un homínido desde su nacimiento hasta su muerte difícilmente era el que llegaba hasta esas regiones tan alejadas de las zonas de origen que es acá en Europa. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Ninguna. No. A ver, pero si me escuchan, ¿o hay algún tipo de... Sí se la escucha, Lick. Sí se le escucha. Sí se la escucha. Licenciado, ¿podría revisar el micrófono, por favor? Porque por el momento no se le escucha nada. Vamos a ver, ¿me escuchan ahora? Ahora sí se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Sí, Lick. Vale, voy a cambiar entonces de micrófono. Muy bien, gracias. Entonces, estamos por acá. Y les comentaba que más o menos unos 35.000 años antes de nuestra era, pues es el momento en el que ya podemos hablar de arte como tal. Antes hay vestigios, pero pues no es una producción como tan continua de vestigios de los llamados útiles.
Se escucha muy cortado, licenciado. Cuando Sí, creo que son problemas de internet. hablando o del permítame si Paleolítico, eh, bueno, fíjense que les comenté que tengo de momento problemas que no hay electricidad, ¿verdad? Por acá. Entonces la conexión estoy utilizando no es tan rápida como la que ocupo siempre. Entonces, por eso es que si alguien me escucha con la voz recortada o de repente algo falla, es por eso. ¿Sí me escucharon ahora? Sí, Lick. Sí, licenciado. Sí. Bueno, voy a seguir entonces. Bien, entonces en el Paleolítico, una de las características es que no vamos a encontrar arquitectura. O sea, no hay ninguna construcción hecha por el ser humano, no hay ninguna. Puede decir, mire, pues las cuevas y qué pasó con los abrigos rocosos, pues esos ya estaban ahí. Ellos lo que hacían era habitar estos lugares en periodos más o menos cortos o más o menos largos, dependiendo de la temporada. No era que ellos estaban ahí, que se quedaban a vivir todo un año, por ejemplo, o nacían en ese lugar y morían en ese lugar. Esto no era así. Los abrigos rocosos o las cuevas eran lugares que se habitaban de manera temporal, mientras hacían migración buscando alimento o buscando frutos para recolectar. Entonces, una característica es que no hay arquitectura. Eso, no hay arquitectura en el Paleolítico. Pero sí vamos a encontrar herramientas, como les decía, y pinturas en las paredes de las cuevas o de los abrigos rocosos. Cuando hablamos de Paleolítico, pareciera que hablamos únicamente de cavernícolas, como decimos, ¿verdad? Que es el término coloquial. Y todos nos los imaginamos de esta forma, ¿sí? Medio vestidos con pieles, pues, y viviendo prácticamente en cuevas. Pero resulta que el Paleolítico abarca una etapa anterior a eso y también posterior, que nos permite hacer como un seguimiento del desarrollo del ser humano. La imagen de arriba, por ejemplo, correspondería a hace a 1 millón de años, por ejemplo, de 1 millón de años a unos 100.000 años. Esta respondería a unos 100.000 años a 40.000 quizás, y esta última de los últimos 40.000 años o 35.000 años por ahí. ¿Qué significa? Que entonces los que producen esto que llamamos arte de manera más sistematizada ya tenían un desarrollo social y un desarrollo cognitivo diferente. No eran iguales a esos que vamos a ver. Los de arriba son hordas prácticamente de seres muy más parecidos a animales, que seguramente tuvieron un estadio de formación y luego hasta establecerse ya como comunidades. Eso es lo primero. Pero les repito, pues no tienen un lugar fijo donde vivir. Y al ser recolectores y cazadores, pues se mueven en diferentes lugares según sea la necesidad que tengan pues de eso. Bien, ¿se entiende? Claro. Sí, se entiende. Sí se entiende. Muy bien, gracias. Bien, ¿qué vemos entonces por acá? Bueno, estas imágenes, estos son, se llaman abrigos rocosos. Uno piensa que es como que ellos vivían en cuevas, dicen, los cavernícolas vivían en cuevas, pero no, ellos no vivían, o sea, no es que vivieran por temporadas largas en estos lugares, sino que eran temporadas cortas. Cortas me refiero a quizás meses, pues, en el conteo de tiempo que tenemos nosotros. No era tanto así como que pasaban años ahí, aunque seguramente habían temporadas en algunos momentos que eran más largas. Ellos habitaban acá un tiempo cuando consideraban que ya habían agotado un poco los alimentos
Entonces se movían y pasaban a otro lugar, seguramente cruzaban una cordillera de montañas o pasaban valles, cruzaban ríos y llegaban a otro lugar en el que también había otro abrigo rocoso o una cueva. Ahí también se quedaban otra temporada y luego seguían avanzando. O sea, eso eran como rutas de migración, siempre buscando comida y abrigo. Pero pues no era que vivían en esos lugares. Sobre las creencias religiosas, como es un periodo, el Paleolítico es un periodo grande, eso es algo que aparece de manera lenta, se come paulatinamente. Seguro que al inicio, por ejemplo, una de las cosas que desemboca, o como se dice, que enciende pues la luz en la mente de ellos, de que hay algo más allá de las cosas, es la muerte. Y se considera que esto es así porque pues hay vestigios de estos seres que murieron por ejemplo, dentro de un abrigo rocoso y encontraron los huesos simplemente amontonados en una esquina. Significa que no tenían como mayor importancia para ellos. O sea, alguien se murió, comenzaba a oler feo, pues lo que hicieron es sacarlo o lo tiraron en un rincón y ya, simplemente se deshicieron del cuerpo. Pero en los más recientes ya se encuentran estos, que son enterramientos. Y en esos enterramientos, que en un principio son solamente los cuerpos con piedras encima, como marcando un lugar, después ya tienen herramientas sobre ellos. Tienen algo en la mano, tienen algo en el cuello, tienen una piel sobre su cuerpo y ¿cómo se dice? La construcción, aunque esa no sea la palabra que se aplique, pero al menos la disposición sería de piedras encima del cuerpo. Eso ya significa que la muerte tenía un significado para ellos, ya era un problema, como se dice, era un problema la muerte para ellos. Ese problema tenía que ver con cómo entendían qué es lo que le había pasado a ese compañero o compañera que habían tenido a la par y que ahora ya no estaba. ¿Qué es lo que le había pasado? Entonces, de esa manera se cree que se fue construyendo la idea de una trascendencia. Dentro de esa misma trascendencia, entonces comienzan a aparecer en la imaginación, que es una de las cosas que se considera que sucede entre el 40.000 y 30.000 años antes de Cristo, aparece la imaginación y la proyección, por lo tanto, a futuro, y esa idea de ver también un tanto al pasado en esos seres. Entonces aparece la idea de rituales. Uno de esos primeros rituales que se consideran se hicieron fueron los relativos a la cacería. Entonces, el pintar un bisonte en el techo de una cueva, en la pared de una cueva, tenía que ver con la idea que pues a ese animal lo estaban atrapando. O sea, era un ritual el que estaban haciendo. Por eso es que se dice que esto que le llamamos arte, en ese momento, no tiene ningún fin estético. O sea, no es por adornar la cueva, no es por hacer un mural en la cueva, o sea, no tiene nada que ver con eso. Es un ritual el que seguramente se hizo. Otra de las cosas que lo pueden comprobar es que en algunas comunidades actuales, en las que los antropólogos hacen estudios, pues se considera que hacen también un ritual previo a ir a atrapar, a ir a cazar a un animal. Rituales en los que, por ejemplo, aún se hacen marcas en el cuerpo, o alguien que se disfraza de ese animal pues es atrapado por el cazador y al día siguiente van a buscar ese animal y lo van a atrapar. Entonces, que se cree, y este antropólogo, Arnold Hauser, él menciona sobre eso, sobre el ritualismo que pudo haber existido alrededor de la idea de ir a cazar y que tiene que ver con el acto de pintar o de modelar o de grabar la imagen de estos animales en las cuevas. Ahora, si se fijan en la imagen, es una mujer. Y eso es porque hace unos 30 años, quizás como máximo, quizás un poco menos aún, ese trabajo, ese ritual
se le adjudicaba únicamente al hombre. Pero resulta que en los últimos 20 años, quizás 10, con los últimos hallazgos, se han encontrado enterramientos de mujeres cazadoras. Entonces, si las mujeres cazaban, es seguro que hacían rituales también. Entonces, y bueno, y los vestigios más recientes dentro del Paleolítico que se han encontrado, más tardíos serían del Paleolítico, los cuerpos que se encuentran de esta forma, así en enterramientos rituales, son femeninos y tienen algunos elementos simbólicos alrededor de ellos, como herramientas, pieles, por ejemplo. Entonces, eso nos dice que ella tenía una posición especial dentro de la tribu. ¿A alguien se le ocurre que pudo haber sido ella? Y bueno, que también pudieron haber sido los guerreros, ¿verdad? Los cazadores. Pero ¿qué pudo haber sido ella? ¿Sí? ¿No? ¿No se les ocurre? ¿Me escuchan? Ya estoy como lo que no me gusta hacer. Voy a ver el chat. Sí, licenciado, Bueno, pero están Pamela escribiendo en dice, el chat. bueno, Vanessa. Ajá, sí, ahorita lo acabo de ver, gracias. Vanessa dice líder, sí, un líder, una lideresa. Pamela dice un jefe de tribu, sí. Pero fíjense que como jefe o como líder tarda un poquito más en aparecer. Se cree que lo primero que aparece es la versión que tiene que ver con la parte esto de las religiones mágicas. Son los chamanes o las chamanas, entendiendo esto como curandera, bueno, dice Josué, como una curandera o un curandero. Esas serían como las primeras versiones. Y ahora, ¿qué es lo que les da a ellos o a ellas esa categoría o esa posición dentro de la tribu? Y Kevin dice también, dice una guerrera o una chamana. Ajá, podría ser cualquiera de los dos. Pero ¿qué es lo que les puede dar? A ver, ¿qué consideran ustedes que es el atributo que hace que ya sea un hombre o una mujer puedan llegar a ser chamanes, curanderos, curanderas o jefes de tribu? A ver, dígame, Daniela. Quizá podría ser el hecho de que aquellas personas de que hacían estos dibujos, quizás los veían como aquella que estaba más cerca de aquel conocimiento de magia, por decirlo así, como quizás estaban específicamente los chamanes, digamos, y luego los que cazaban. Entonces, como que el que estaba un poquito más alto en posición es aquel que tenía aquel conocimiento extra de esa magia. Lo que esto llega, quizá alguna pregunta para que aprovechemos el tiempo en lo que estoy viendo acá, si logro ingresar desde la computadora de nuevo. ¿Alguna pregunta? Para no irnos del todo. Dígame, Vanessa. Yo tenía una pregunta. ¿La Venus la creó el hombre neandertal o el Sapiens? ¿Cuál Venus? Porque al decir Venus es bien general. Es que ahí en la imagen que mostró, ahí había una estatua de una Venus chiquita. Uh-huh. Entonces, Entonces, sí, al referirse a estas, se debe de decir Venus paleolítica. La Venus paleolítica. La Venus paleolítica, se han encontrado tanto vestigios en lugares donde hay vestigios de Homo sapiens como también de neandertales. O sea que era algo común para ambas especies.
y tenían que ver con la posición como ser especial que daban a la mujer ellos, porque la vinculaban con la naturaleza y con la fertilidad. Era la dadora de vida a ojos de ellos, así simplemente, pues que reconocían de dónde venían los nuevos seres y lo vinculaban entonces con lo mismo que sucedía en la naturaleza. Ellos veían también que nacían seres, otro tipo de seres en el caso de los animales, por ejemplo, y en las plantas. Entonces, esas Venus tienen que ver con la parte esta que corresponde a la idea de la fertilidad. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? No, vean, aprovechemos de esta forma porque pues no logro hacer que esto se... ¿Sí, Andrés? A los chamanes se llegaba a ser considerados como chamanes, era porque sanaban a las personas mediante hierbas o cómo, o los consideraban este con toque divino. Bueno, tiene que ver con la idea de lo divino. Solo que lo divino en esta época tiene que ver más bien con la idea de lo femenino, con la fertilidad. Ya han escuchado ahora eso que dicen la madre naturaleza, ¿verdad? Decir la madre naturaleza, lo que estamos haciendo es tomar en cuenta todas las culturas antiguas que veían a la naturaleza como una mujer. Entonces, porque la naturaleza era la que daba la vida. Por eso Y les veían. decían Pachamama, ¿no? Aquí O eso más después. no, sí es más tardío, o sea, es más reciente. Y ese término es acá en la zona de América, más bien para Latinoamérica. En el caso de Europa, de estas regiones, el término que se le llega a dar para los sumerios, por ejemplo, era An, que sería la tierra. Para los griegos era Gea o Gaea. Y luego hay otro término también que se utiliza que es para las culturas del norte de Europa, que es Gaia. Es otro también de los nombres que se utilizan para hablar acerca de la madre tierra. Entonces, el asunto que quiero que vean aquí es que la idea es que es mujer. Hay un libro que se llama Dios nació mujer y se refiere a eso justamente, a que las primeras representaciones de la divinidad es femenina. O sea, la primera idea de Dios que se tiene es femenina, no es masculina. Eso aparece mucho, mucho tiempo después. La idea es que la mujer era pues el ser divino originalmente. Y de ahí que probablemente al hablar de curanderas, chamanes, pues son las mujeres las que lo hacen. Veamos, escucha. Ahí está. Déjenme ver si puedo presentar ahora. Bien, ¿alguien más? O no sé si se entendió eso de la figura femenina o el papel de la mujer, pues en la... Sí, profe. ¿Sí? Bien, ¿me dicen si se ve la imagen? No, no se ve. No se se ve. ve. Bueno, vamos a ver entonces. Ajá, pero aquí me parece que sí estoy presentando. Ahora sí. ¿Ahora? Ya. Sí, ahora Sí, sí. Ya se ve. Vale. Entonces, bueno, esa es la idea de la posición de la mujer, de la divinidad en términos de femenino. Ah, por cierto, esto de las cuevas. Fíjense que la idea de las cuevas también hay una interpretación femenina en ellas. El entrar a las cuevas era una idea
de volver a ese lugar de donde nacimos. O sea, eran tan buenos para observar esos seres humanos del Paleolítico que pues seguramente un parto, ellos sabían muy bien cómo sucedía. Y el espacio, digamos, dentro de la mujer lo tomaban como si fuese el espacio dentro de una cueva. Por eso, cuando iban a pintar, no necesariamente lo hacían en la parte más externa de la cueva o del abrigo rocoso, digamos, donde había más luz, sino que entraban muchos metros en hacia dentro de la cueva. No sé si alguna vez han estado dentro de una cueva ustedes. Yo he tenido un par de ocasiones en las que he estado en lugares, por motivos turísticos más bien, y bueno, he estado como 250 metros de profundidad. El ambiente es bastante caluroso, muy húmedo y especialmente muy oscuro. Entonces, esa era la idea de ellos a la hora de ir a pintar en las cuevas. ¿Cómo hacían para pintar si todo estaba oscuro? Pues las fogatas. Prendían fuego y entonces ya sabían iluminarse, que es algo de lo que aparece acá. Esas parecen velas, pues es como que si fuesen, ¿cómo se llaman? Pequeñas fogatas para iluminar el espacio. Y también que se han encontrado pues restos de ceniza y de hollín en las paredes. Bien, de eso vamos a verlo un poquito más adelante. Este, pasamos acá a lo que tiene que ver ahora con la escultura. Voy a ver si me permite esto, pues avanzar un poquito hasta acá. Esto es lo primero que se considera como elaborado con una técnica escultórica. Son los denominados útiles. Un útil es una herramienta, básicamente. De las herramientas como, por ejemplo, eh, los cortadores, las puntas de flecha, las raederas, que esas servían como para despegar la piel del animal, los arpones, las agujas como para coser y los anzuelos hechos de hueso en este caso y de piedra, pues son las mejores herramientas, los mejores ejemplos de herramientas de esta época. Entonces, a eso se le denomina útiles. Si yo les digo, ¿cuáles? Menciónenme ejemplos de útiles del Paleolítico. Entonces ustedes me dicen puntas de flecha, arpones, agujas, suelos, raederas. Bifaz se refiere a que estas herramientas habían tanto monofaz, que significa que solo eran trabajadas de un solo lado, o las que eran trabajadas de los dos lados. O sea, eran trabajadas de esta forma. A eso se le llama percusión. Lo que está haciendo en este diagrama el personaje acá, está golpeando con una piedra otra piedra. Eso es percusión. A partir de la percusión, entonces, que se hacían estos ejemplos. Y luego esto sí tiene que ver ya con herramientas de corte, mucho más delgadas quizá, que eran las que permitían que eso se hiciera igual, de esa forma. Así. Luego, la primera técnica escultórica de la que conocemos, al menos de las que se consideran como historia del arte, es la de el grabado. Dicho así como muy sencillo, esto del grabado, es que lo que hacían era rayar la superficie. Es como si ustedes tomen un clavo y con ese clavo raspan, o perdón, rayan la madera, una piedra, la corteza de un árbol, una hoja, otra cosa, bueno, hueso también. No sé, bueno, han visto ustedes que en los árboles o en las pencas de maguey, por ejemplo, y no lo digo por la canción de Vicente que grabó en la penca de un maguey su nombre, pero en las pencas de maguey o bueno, así como de maguey, pues marcan, hacen unas letras y bueno, eso que están haciendo es grabar y eso queda por mucho tiempo, era lo que dura la hoja. Ahora imagínense hacer eso sobre piedra o hacerlo sobre la, la superficie de la cueva. Entonces, eso es el, el ejemplo en el que pueden ver pues que aparte de rayar así sobre la piedra, también se hacían
se le daba forma al hueso, por ejemplo, en la imagen inferior izquierda, se le hacía primero la forma y luego se tallaba en ella o se grababa en ella las formas que representaran la cabeza de un bisonte, de un caballo, por ejemplo, de un venado. En este caso, dentro de este trozo de hueso está el dibujo de un caballo. Acá la cabeza de un bisonte, acá arriba otro caballo, y acá estos que probablemente son venados. Que las patas de estos sean largas, lo que nos está diciendo es que pues fueron hechos ya en una etapa más tardía, o sea, no es de las primeras imágenes, sino que de la más tardía, porque ya se está interpretando. Cuando es la etapa más antigua, las figuras son como muy naturalistas. Ahí van a disculpar, pero estos son gajes del oficio, y como les decía, es como bien raro realmente que la electricidad falle acá por mi casa, igual la conexión, pero pues es algo que en algún momento sucede y pues hoy sucedió. Así que pues eso, estábamos hablando entonces de de los elementos que son grabados, y que el grabado es una técnica escultórica, entendida de esa manera cuando hablamos de arte rupestre, del arte del periodo paleolítico. A ver si ya puedo conectarme por acá. Creo que sí. Vamos a ver. Bien, entonces, mírenme. Bien, quiero ver si no se está proyectando nada todavía, ¿verdad? No. No. Bueno, y ahí vamos. Creo que sí. Bien, entonces, esa sería como el segundo ejemplo de arte que se puede observar en el periodo paleolítico, y es el denominado relieve. El primero, acuérdense, era el grabado, y el grabado era básicamente rayar la superficie, ya sea una piedra, un trozo de hueso. También se considera que la madera también se hizo, pero pues la madera es uno de los materiales que no sobrevive tan fácil el paso del tiempo. Entonces, el siguiente nivel que supera el grabado es el relieve. Y en el caso del relieve estamos hablando de una forma más volumétrica. O sea, lo que se hacía era que las líneas que se grababan se profundizaban mucho más, y entonces era cuando se generaban los bordes más profundos que daban como origen pues a estas figuras más volumétricas. Acá en imagen a eso se les denomina Venus paleolíticas. Hay que tener cuidado cuando mencionamos el nombre de Venus, porque si solo decimos Venus nada más, es que es una Venus. Si solo decimos Venus, nos estamos refiriendo a la diosa Venus greco-romana, o sea, no a la Venus del periodo paleolítico. Estas Venus son diferentes. El término lo acuñaron, se los pusieron hace unos 200 años, unos 300 años más o menos de historia, que le utilizaron el nombre para referirse también a estas figuras de esa forma, porque representan lo femenino, representan las características sexuales también, y por lo tanto la fertilidad. Esa es otra cosa que también aprendemos acá con esto. Cada vez que en el paleolítico y en algunas representaciones también del arte antiguo, cada vez que veamos representaciones que tienen que ver con lo sexual, se están refiriendo a la fertilidad. Nada más, aquí no hay cuestión que es otra cosa. Al menos en las culturas antiguas, pero las más antiguas, las que son clásicas, como Grecia, Roma, es otra cosa. Siempre se ha vinculado a la fertilidad, pero también tienen unas interpretaciones diferentes. Pero acá, por ejemplo, los senos grandes, las caderas amplias, el vientre abultado, como si estuviese embarazada, la zona de genital, que se denomina Monte de Venus,
bastante marcado, pues todo eso nos hace referencia a la fertilidad. El cuerno que tiene en la mano, eventualmente las culturas también lo van a tomar como algo relativo a la fertilidad y a la abundancia. En Grecia y Roma, por ejemplo, se hablaba del cuerno de la abundancia, la cornucopia es el nombre. En esa época es cuando van entrando hacia el periodo neolítico, el cuerno también va a ir tomando la idea de la fertilidad. ¿Y por qué? Porque los animales de cuerno, que tienen cuernos, son los que utilizan tanto para alimentarse como para apoyarse en las tareas agrícolas. Entonces, el buey, la vaca, la cabra, algunos venados, por ejemplo, son animales que son parte de la vida de la agricultura de los humanos del periodo neolítico. Entonces, por eso es que aparece por ahí. En el paleolítico, sin embargo, pues ya aparecen algunas ideas de ese cuerno. Estos son bisontes y estos fueron hechos en barro. Es una técnica que sería entre grabado y modelado de las formas hasta generar la idea pues de los bisontes. Eso todavía es mucho más naturalista que otras representaciones que solamente son grabadas como líneas, ¿verdad? Estas pues dan una idea más bien de volumen. Aparte de esto tenemos el arte mobiliar, y como arte mobiliar se va a entender cualquier representación producto del periodo paleolítico de un elemento que pueda ser llevado de un lado a otro, o sea, pueda ser movido, de ahí la idea de mobiliar, o sea, se puede mover. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Un trozo de hueso, una figura tallada en piedra de pequeño formato, dientes, huesos en general, de animales, piedras también, en el caso de las herramientas. Todo eso se conoce como arte mobiliar. Este caso, por ejemplo, es un trozo de hueso que lo utilizaban como colgante, como si fuese un dije colgando de una cuerda, y representa caballos. Ahora, ¿por qué los usaban? Aquí es donde vamos otra vez a la idea que es ya para esta época las ideas religiosas comenzaban a aparecer. Esta primera religión es mágica. No es una religión estructurada con jerarquía de dioses, por ejemplo, ni nada por el estilo. Esa aparece hasta el periodo neolítico y la era de los metales. En el periodo paleolítico no. Está vinculado a la fuerza de la naturaleza y a todo aquello que no se entiende, incluyendo los animales. Entonces, un caballo, un buey, un bisonte, eran animales que se tenían por fuertes. Entonces, al considerarse fuertes, si yo andaba un hueso de bisonte, por ejemplo, o de un caballo, perdón, y yo le dibujaba, le grababa sobre él un caballo, pues entonces yo tenía una parte de la fuerza de ese animal conmigo. Eran como portadores, pues, de la fuerza del animal. Acá, por ejemplo, un cuerno de ciervo. Este está, aparte que tiene un grabado que representa un ciervo, está perforado. Eso significa que llevaba una cuerda con la que se colgaba seguramente al cuello. Era parte de una decoración que andaba con el sentido de algo, ¿cómo se dice? Como amuleto, algo que portaba la fuerza del animal. Entonces, por eso dice que es diverso. ¿Qué es lo que encontramos en este arte mobiliar o mueble del paleolítico? Pues trozos de hueso grabado, la llamada Venus paleolíticas. Acuérdense, si solo decimos Venus es muy general. Tenemos que decir Venus paleolíticas si nos referimos a las de la edad de piedra. Adornos, arpones, azagallas o propulsores decorados. Las azagallas son parecidos a los palos que utilizamos para las hondillas. Igual se colocaba un trozo de cuero ahí y con eso pues se impulsaba y se lanzaba una piedra que podía utilizarse también para cazar. Acá tenemos esos ejemplos. Esos son huesos de caninos perforados. Eso significa que eran parte de un collar. Arpones. Los arpones, estos se colocaban en la punta de madera, digamos una rama delgada, larga,
y se utilizaban pues para arponear a los peces a la hora de pescar. O sea, no era una caña de pescar con un hilo y un anzuelo. Aunque sí conocieron esa técnica, puesto que se han encontrado anzuelos, los arpones eran una manera como de lanzar pues algo con la mano puntiagudo que les permitía pues atrapar el pez, era para la pesca. Estas son las azagallas que les mencionaba. Acá en medio donde se colocaba el trozo de cuero y con ese pues se hacía girar y se lanzaba la piedra. El otro ejemplo es de arte mobiliar, son las Venus paleolíticas, que son las figuras femeninas. Acá otro dato sobre esto. En el paleolítico no hay representaciones masculinas. Digamos, del 100% de arte mobiliar que se ha encontrado, un 99% no es masculino, o sea, solamente un 1%. Eso nos dice la importancia de la mujer dentro del grupo y también de la representación que se hacía. Lo femenino era más importante que lo masculino. ¿Y por qué? Porque es una representación de la fertilidad, acuérdense. A la hora de nacer, les decía, la cavidad de donde el niño venía, que es del útero, bueno, y te atravesaba la vagina, para ellos era como una representación de una cueva. Entonces de ahí venían los niños. Y aparte cuando nacían, lo que actualmente decimos que rompió la fuente, o sea, hay una cantidad de agua que sale. Entonces el agua se convierte también en un símbolo de fertilidad, vinculado a la mujer y vinculado a la vida como tal, por el agua que salía. Entonces en las cuevas, ellos entraban a las cuevas y normalmente en las cuevas había agua. Entonces ahí es donde ellos hacían esas como interpretaciones y por eso la figura femenina tiene tanta importancia en esta época. Ya vamos a ver otros ejemplos más de estas. ¿Preguntas acá? ¿Estamos bien? ¿Hoy sí me escuchan bien? Estamos bien. Todo claro, Lick. Todo bien. Todo claro. Ya no me he ido. No, ya no. Muy bien, entonces. Bien, las estatuillas, este es el otro tipo. Las estatuillas, estas son esculturas pequeñas, bueno, ahí vieron una efigie ahí femenina. Podían ser hechas en piedra o en hueso, dependiendo de la zona. También, pues, alguna hay predilección por el hueso y en otras por la piedra. Se tallaban por todos lados. Significaba que podíamos girarla y veíamos todas las partes de una figura femenina. Y se les denomina Venus paleolíticas. Acuérdense, tenemos que decir que son paleolíticas. Si me dicen son Venus neolíticas, pues la mayoría son paleolíticas. No hay pocas representaciones. Bueno, sí las hay, pero no se le llama ya de esa forma. Porque son ya representaciones más conformadas de diosas, de divinidades. Pero en esta época, pues son Venus paleolíticas, es el término, acuérdense. Si solo mismo Venus es muy general. Esas estatuillas femeninas, y en algunos casos de animales también, se encuentran mayormente en Francia y en España. Es la región donde este tipo de estatuaria es más implementada. Y correspondería a la última fase del Paleolítico Superior. O sea, es la última etapa del Paleolítico, ya cuando comenzamos a entrar a una etapa de transición que se llama Mesolítica. Por ahí. Y bueno, acá ejemplos. Vean trozos de hueso, de cuerno también. Acá. Piedra o hueso es lo único que vamos a encontrar acá. Es seguro que habían de madera. No podemos decir que no. Pero pues la madera no sobrevive el paso del tiempo. Entonces ahí, si se fijan, en cuanto a las características, pues corresponde a marcar de manera bastante clara los senos, el vientre, el monte de Venus, que sería en este caso la zona genital, las caderas, los glúteos, eso se marcan mucho más acá. Y los cuerpos son un tanto gruesos, o sea, no son figuras delgadas. Eso nos dice también, pues un cuerpo grueso significa que tenía una alimentación bastante aceptable, no padecía de carencias. Eso significa que a las mujeres probablemente se les daba o una ración mayor o lo mejor de lo que se cazaba o de lo que se recolectaba.
¿Por qué? Porque son importantes. ¿Y dónde tienen importancia? Ah, es que son una representación de la fertilidad. Y eso es importante en este momento, lo de la fertilidad. Más adelante va a cambiar en general, aunque siempre la idea de la divinidad femenina vinculada a la fertilidad se mantiene aún hasta la fecha. Les puedo decir eso, que aún hasta la fecha la divinidad femenina pues todavía está ahí, especialmente para la religión católica. Cuando se habla de la madre de Jesús, se refieren a ella como la madre. Es la madre de Dios, la madre del Hijo del Hombre. Es nuestra madre, decimos. Entonces se le está dando el énfasis a que es una dadora de vida. Y eso sucedió porque en el sincretismo o en la mezcla que se hizo de las culturas greco-romanas con el cristianismo incipiente del periodo de transición, pues muchas de las costumbres griegas y romanas se quedaron dentro del cristianismo que luego Roma convirtió en católica. Uno de esos mejores ejemplos es la idea de María. La Virgen María representa a la diosa madre, que vamos a ver más adelante en otras culturas. Es decir, la figura, la representación de la mujer ha estado presente en todas las culturas y religiones también. Es muy, muy importante en ella. Por eso dice alguien por ahí en un libro, Dios nació mujer. Se refiere a eso, porque las primeras representaciones de la divinidad son femeninas, no masculinas. Y bueno, luego cuando veamos seguramente la otra semana el Neolítico, van a ver algo curioso ahí que sucede en el periodo de transición de esta época en la que la mujer es la que seguramente era la líder de los grupos, al momento en el que es el hombre en el que pasa a ser considerado pues el líder del grupo. Bien, como características, si se fijan, pues aparte de estas que son un poco más abstractas, eso significa que están más cercanas al periodo de transición, estas que son como más delgadas, la mayoría pues son bastante o tienen bastante exageración en los caracteres sexuales primarios y secundarios. Otra característica que se encuentra también con ellas es que aparece en algunos casos cuerdas. No significa que estaban amarradas, que estaban presas, que eran esclavas. No, esos son atavíos rituales, o sea, eran como adornos que se ponían sobre su cuerpo. Y me dice, mire, pero ahí está amarrado. No, aquí lo que nos dice es que está sosteniendo una guirnalda. Acá, no es que está representando que estaba amarrada. Igual acá, vean. En la espalda y hacia el pecho. También otra característica es que en algunos casos aparece como en esta que vemos de perfil acá, los brazos están como sosteniendo los senos. En otros casos, las manos van a estar encima de los senos. En otros casos, es sobre el vientre abultado, como lo ven acá. Son características como diferentes que vamos a ver por ahí. Aquí vemos el tamaño, para tener idea de qué tan pequeñas eran esas figuras. Y eso nos da idea también de la capacidad de transformar la materia que tenían los que hacían esto. Que les repito, tanto hay producto de vestigios de neandertales como también del sapiens. Del sapiens es el que más, porque es el que más tiempo, pues, o más bien fue el que sobrevivió, pues, el devenir del tiempo. Pero pues ahí tenemos la idea. Entre 10 y 15 centímetros es el tamaño de estas figuras. Aquí tenemos otros ejemplos. En algunos casos, más adelante se van a elaborar en barro también estas figuras. Y aquí pues la imagen, como les mencionaba. Bien ahí. O sea, no es que está amarrada, es que son atavíos rituales los que tenía sobre el cuerpo. Otro dato también es que, pues, en general se acepta que son representaciones no naturalistas, sino un poco más simbólicas. Pero acá entra en conflicto lo que sabemos del Paleolítico. Del Paleolítico sabemos que los que
elaboraron todo esto eran muy buenos observadores, ya sean hombres o mujeres, sabían observar el entorno y por lo tanto la representación de la naturaleza era bastante exacta. Entonces dicen, bueno, si es bastante exacta, significa que esta figura entonces no es simbólica, sino que pues es así. Esto es lo que veían. Y otros dicen, no, es que no pueden ser así. Esto es un símbolo. Todos los elementos vinculados a las características sexuales, como caracteres primarios o secundarios en la mujer, se magnifican, se hacen mucho más grandes con la idea de representar fertilidad. Pero resulta que otros dicen, no, eso no es cierto, porque en algunas tribus de África aparece una, ¿cómo sería? Una como variante dentro de la genética de algunas tribus y las mujeres tienen estas características físicas. ¿Bien? Estas están en estado de embarazo y se parecen bastante. A esto se le llama, bien, a las mujeres que son así se le llama esteatopigias. Este es el término que se utiliza para esta forma en la que el cuerpo se desarrolla. Eso significa entonces que quienes aseguran que eran así, las mujeres de esa época a las que se les veneraba, pues entonces tienen razón, porque pues hay ejemplos en África en los que sí se puede comprobar. Pero pues sigue todavía ahí como la discusión entre quienes dicen que sí y quienes dicen que no, que es más simbólico. Y eso es, por ejemplo, como en esta, la llamada Venus de Willendorf, que es una Venus paleolítica también. De hecho, se considera la más hermosa de todas las Venus que se han encontrado hasta la fecha. Mide alrededor de unos de 12, creo, y 15 centímetros de altura y tiene las características que ya habíamos visto. Pues el cuerpo con una dimensión bastante gruesa, los senos bastante marcados, muy grandes, las caderas muy grandes, el vientre abultado, el monte de Venus también bastante abultado, los glúteos también bastante marcados. En general el cuerpo es como grueso. Y bueno, en este caso la posición de las manos es sobre los senos. Acuérdense que en otros casos aparece bajo y en otros sobre el vientre. Lo que vuelve interesante esta figura es que encima de la cabeza tiene un tocado. Tocado se le denomina a los sombreros rituales. O sea, un sombrero ritual es como esa capucha, digamos, que se ponen los chamanes cuando vemos las representaciones de danzas folclóricas y que implica una danza precolombina, por ejemplo, pues la gente que se disfraza de indígena se coloca unos penachos sobre la cabeza, ¿verdad? Con plumas y eso, pues ese es un sombrero ritual, es una cofia o un tocado, que es el otro término que se le da. Y es un tejido, o sea, no podemos decir, miren, es que el pelo era así, no, es un tejido el que se representa, es como un gorro que tenía puesto. Si tienen algo sobre la cabeza, pues la explicación que esto tiene es que es o un sacerdote o sacerdotisa o la representación de una divinidad, porque tiene algo sobre la cabeza que lo hace diferenciarse del resto. Entonces esto, pues, está ahí la posibilidad tanto que sea una representación de una diosa, como también, que sería en caso la diosa de la fertilidad, como también una sacerdotisa, igual vinculada a la fertilidad. Bien, ¿preguntas acá? ¿Algún comentario? Dale, todo bien. Gracias. Sí, que me levanta la mano. Solo una consulta, y era de que si todas tienen ese gorro que usted dice o no todas. No, no todas, porque si se fija, bueno, en este caso, acá si se fijan la cabeza está alargada. Eso significa que hay una cofia y hay un sombrero ritual acá. Si ven a Giorgio, el de alienígenas ancestrales, les va a decir, ese es un reptiliano, es un Anunnaki, esto es extraterrestres. Pero no, esos son símbolos nada más, que nos está diciendo que tiene algo sobre la cabeza. Les digo porque en muchos casos aparece que tienen, ya les digo, bueno, en este caso ven la cabeza, la forma de la cabeza.
Acá. ¿Ve? Es el rostro, pero encima tienen algo, no necesariamente pelo. Porque les cubre la cabeza. En algunos casos aparece redondo y dicen, no, es que eso es el casco de un astronauta. No, es una cofia, es un tocado, un sombrero ritual que tienen sobre la cabeza. Si tienen un tocado ritual sobre la cabeza, es un sacerdote o una sacerdotisa. Eso es segurísimo. Que les mencionaba y ahí. Bien, ¿algo más? Si no, pues pasamos a lo siguiente. Bien, con la pintura, pues acá vamos a ver varios aspectos que se refieren a la pintura como tal. Lo primero son las técnicas con las que se elaboraban las pinturas en esos entornos de cuevas o abrigos rocosos. Pues primero que las técnicas eran tanto en relieve como puramente pictórica, o se hacía grabando las formas sobre la superficie de manera que aumentara el volumen, como haciendo un relieve, y luego se pintaba, o solamente se pintaba directamente por la forma, cualquiera de las dos. Bueno, antes sobre los temas. ¿Qué temas vamos a encontrar? Pues la mayoría son vinculados a la animalística, o sea, son animales los que vamos a ver por ahí. ¿Qué tipo de animales? Depende de la zona. No es lo mismo la fauna que se puede encontrar en la zona sur de España a la zona norte de Francia, o la zona sur de Inglaterra, o el centro de Europa. Puede variar, y más que todo porque en el momento que se da esto, se está sucediendo un periodo interglacial. Está terminando una glaciación y está empezando una nueva etapa, que es en la que estamos actualmente nosotros por acá. Entonces, varía de eso. Por ejemplo, pueden ser ciervos, bisontes, osos, caballos, cabras también. Y hay algunos otros que se llaman signos enigmáticos. A esos signos les llamamos ideomorfos. Ese es el nombre, ideomorfos. ¿Por qué? Pues porque solo son como la representación de una idea, pero visualmente no nos dicen mayor cosa. Y ahí es donde viene la pregunta. Bueno, pero y no me acaba de decir que todos los de esta época eran muy buenos observando y que las imágenes que representaban eran casi el 100% naturalistas. ¿Cómo es que hay algunos signos que son ideomorfos? Pues esto es uno de los misterios que hay, pero sí se sabe que estos símbolos aparecen en una etapa tardía del Paleolítico. O sea, estamos comenzando un periodo de transición, que es el Mesolítico. Para esa época, algo sucede en la cabeza de los seres de esta época y se mejoran las capacidades cognitivas. Una de las cosas, por ejemplo, que aparece es la imaginación, la proyección a futuro también. El hecho de guardar, por ejemplo, alimento, no comérselo todo, sino guardar, ya está haciendo uso de una capacidad cerebral que no se tenía antes, que es la de prever un momento en el que no va a haber comida. Entonces, eso es importante. Ese excedente, eso que se guardaba, es lo que ayudó a que la civilización diera el siguiente salto, que es lo que se llama la revolución neolítica. Y quien tuvo un papel bastante importante ahí, según se sabe, pues por las representaciones, pues es la mujer otra vez. Es ella quien tiene bastante importancia acá. Sin embargo, cuando ya sucede eso, el trabajo se separa. Y en esa separación del trabajo, las labores realizadas por los hombres son las que comienzan a tener poco a poco más presencia y por lo tanto más importancia. Y ahí es donde se pasa del matriarcado al patriarcado. Ese cambio se da durante la revolución del periodo neolítico, o sea, el siguiente periodo que vamos a ver. En este, sin embargo, pues sigue siendo la idea que es la mujer la que mejor representa pues la naturaleza. Y bueno, en cuanto otra vez signos geográficos, ya vamos a ver algunos sobre esto. Sobre el estilo, pues el estilo es realista. No podemos decir otra cosa acá. No podemos decir, mire, en general es abstracto. No. Es abstracto en el neolítico.
en el paleolítico es realista. ¿Por qué? Porque lo que observan es lo que pintan. No hay nada más, o sea, no hay esa, de lo que les mencionaba, la capacidad de proyectar todavía. Va a aparecer ya dentro de poco, pero todavía no está en estas imágenes. Son escenas que describen una situación, pero que en ningún momento marcan una secuencia. O sea, no estamos viendo, por ejemplo, la cacería, desde la persecución hasta que atrapan el animal. No, o estamos viendo la persecución o estamos viendo el momento en el que atrapan al animal. Pero no es una secuencia, sino que solamente la imagen nos describe una situación en particular. Con la figura humana como protagonista hasta el neolítico, antes no. ¿Qué material se utilizaba? Pues la pintura en general. Ahora, ¿de dónde venía la pintura? Los óxidos minerales. Un óxido mineral son estas tierras de colores que utilizamos para mezclarlas con barro, por ejemplo, y generar los que se llaman engobes. Si hay alguien por acá que haya trabajado cerámica o ha visto cómo trabajan cerámica en algún lugar artesanal de nuestro país, hay una pintura que hacen con barro. Le mezclan el pigmento de color y luego pues, barro y hacen una pasta o un color y una pintura y con eso aplican. Pues a eso se le llama engobe. Y el ingrediente que le da color a los engobes es ¿cómo se llama eso? Los pigmentos minerales. Eso es básicamente. ¿Qué es el pigmento? Pues es manganeso, es óxido de hierro, es óxido de cobre, es cobalto y otros químicos más. Pero ellos no los conocen con esos nombres. Esos nombres van a aparecer pues unos miles de años después, ya en nuestra época. Pero para ellos simplemente pintaban. Les pongo un ejemplo es de Guatajiagua. Guatajiagua trabaja, no sé si alguien de Guatajiagua por acá, pero allá trabajan la cerámica que se llama, dice el barro negro. Realmente el barro es gris y cuando se quema es como naranja. Un naranja claro, pero se le aplica un material como sellante que cambia la apariencia del barro, pero para hacerlo debe realizarse en el momento de la quema. Se le agrega agua de nacascol a la pieza recién salida del horno. Entonces se produce un choque térmico en la que el material orgánico contenido en esa agua que se le agrega se carboniza. Entonces eso da un color. Entonces en ese lugar hay una cerámica también que tiene color rojo. Ese color rojo es un engobe y el engobe por lo tanto tiene que tener de algún lugar pigmento rojo. Y ese pigmento rojo pues es bastante apreciado, digámoslo así. Sin embargo, ellos no dicen de dónde lo sacan. Es complicado decir de dónde lo han retomado porque pues guardan eso como con mucho celo. No quieren que nadie sepa de dónde lo sacan. Quieren que los vean aplicarlo, pero no de dónde lo sacan. Eso sucede también en otras culturas, no solamente en la que les mencionaba. Ahora bien, esa pintura, ¿cómo se podía trabajar? Pues el pigmento en sí mismo, pues sí es cierto, pinta, pero no se adhiere tan fácil. Entonces hay que agregarle algo. Eso que se le agrega se denomina aglutinante. El aglutinante puede ser resina, o sea, la savia de un árbol, o puede ser también grasa animal. Destazaban el animal, por ejemplo, le quitaban la piel, le quitaban la carne, sacaban los órganos. Entonces, el material que le salía, que es la grasa que tenía el animal, esa la preparaban y la mezclaban con el pigmento. Y eso les permitía hacer un color ya más pastoso con el que se podía pintar. Las manos, por ejemplo, se utilizaban también ya sea para pintar con los dedos y eventualmente como una marca, como una firma. O sea, se agarraba la mano, por ejemplo, se ponía en la pared, se tomaba con la boca el color rojo, el pigmento rojo, y luego se escupía con fuerza, se soplaba con fuerza sobre la mano. Al levantar la mano quedaba la marca ahí. A eso se le llama estarcido, y es una muestra también de cómo se pintaba en esta época. Los lápices que utilizaban, o que se dice usaban, eran ramas que habían estado cerca del fuego y que convertían pues una de sus puntas en carbón, y con eso se dibujaba también. Si querían dar volumen, y eso se ha comprobado también, lo que hacían era raspaban parte del color, de manera que se viera más claro
por ejemplo, aplicaban solo amarillo, pero en la zona del hombro del bisonte, entonces se raspaba para generar más claridad y entonces ya el animal se veía como más naturalista en la imagen. Así que es la idea como para dar volumen. Acá algunos ejemplos. Animales pintados en la cueva de la Pileta. Esto es en Málaga, en España. No hay mensaje todavía. Tenemos también estos otros. Ven, esto en cuanto a las características técnicas de esta pintura, si se fijan, hay animales pintados unos encima de otros. Y eso podemos verlo con lógica y decimos, no, es que esos están atrás. Entonces por eso es que se ve que están ahí. Entonces iban corriendo el montón y los que estaban más lejos los pusieron atrás y los más claros adelante. Pues es una manera de describir la escena, digamos una estampida. Pero vamos a encontrar también dentro de eso que hay dibujos, acá, un bisonte, y encima hay un caballo. Entonces, eso es lo que vemos por ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Comentarios? No, todo claro. Bien, gracias. Bueno, aquí está uno de los que se consideran como más naturalistas. La calidad del volumen del color, vean, unas zonas más oscuras, unas más claras, o sea, se raspó de algunas zonas la pintura para generar volumen. Luego la transición por ejemplo, del rojizo al color negro, un pigmento bastante oscuro. El ojo, la cornamenta, pues el mechón de vellos que tienen en el lomo, los que tienen también como barbas, el tamaño de las piernas, la cola, todo eso tiene que ver con proporcionalidad. Entonces, ¿cómo se logró hacer? Pues para ellos, a lo largo de mucho tiempo, de controlar tanto el material como las formas del bisonte. Bien, este arte parietal, este es un concepto. Eso se refiere a todo el arte que es realizado en las paredes de los abrigos rocosos o en las paredes de las cuevas, o en algunos casos también en el techo. A eso se le llama parietal. No debe confundirse con arte rupestre. Arte rupestre bien general. Dentro del arte rupestre pueden estar tanto el arte parietal como el arte mobiliar, o sea, las figuras que se pueden llevar, estas figurillas o armas, como armas para cazar, me refiero. Ese es un tipo de arte, pero el parietal se refiere únicamente al que se hace en las paredes de las grutas, de las covachas o abrigos rocosos. Una covacha es como una cueva pequeña. ¿Qué es la mayor parte de ejemplo de arte parietal? Pues pinturas, relieves o grabados. Y los temas principales, ya vimos, los animales. Los signos idiomorfos también, vamos a ver uno por acá, que muestra, o más bien nos da la intención de algo, pero exactamente no sabemos qué es. Ve acá esta cueva, el Lascaux, eso es en Francia, y ahí vemos la cantidad de imágenes. Otro más por acá. Dígame. ¿Sí, Andrés? Pareciese más como una pintura, la que está en el Vaticano, la de Miguel Ángel. Cuando lo vi de eso me acordé. Sí, de hecho, fíjense que se le denomina la Capilla Sixtina del arte rupestre, por eso mismo, porque están digamos que creo que sería el equivalente a la bóveda de la estructura. Así se le denomina, es una forma de llamarla. Bien, otra vez remarcando lo de la yuxtaposición, fíjense bien en aquí está el bisonte, este es más bien, es un dibujo, solo tiene el contorno, pero encima alguien pintó otro bisonte y este va como caminando o corriendo. Este otro solamente está parado. Este va como caminando o corriendo. Estos son venados corriendo.
Y eso, pues no hay tanto que contar, digamos, con las imágenes, pero sí describen bastante la vida cotidiana también. Bien, hay más ejemplos. Bisontes, osos, caballos. ¿Qué más? Cabras también decían para esta época. Ahí vean esta secuencia de caballos. Y dígame, Andrea. Bueno, como comentario, que imagino que para hacer todos esos dibujos tenían que tener una buena movilidad o destreza en las manos para que les salieran tan realistas. Sí, pero aquí les doy eso es casi como haciendo un paréntesis, les doy una clave. Porque a partir de lo que acabo de mencionar, pareciera que toda la capacidad iba a estar reducida a la habilidad manual, o sea, lo que saben hacer con sus manos. Pero hay otra herramienta dentro de nuestro cuerpo que también nos ayuda para saber dibujar bien. ¿Alguien me dice cuál es? La observación. ¿La? Perdón, que no escuché. La observación. La observación, correcto. El sentido de la vista. El sentido de la vista también nos ayuda a dibujar. ¿Pero cómo? Es que es cuando nosotros observamos a detalle lo que está enfrente, entonces lo conocemos. Y si conocemos algo, entonces lo entendemos. Y cuando llegamos a entender la forma, entonces la resolvemos, la dibujamos o la pintamos fácilmente. Entonces, ¿dónde está el origen? En la vista. ¿Quiénes tenían una gran habilidad para observar? Pues todos los seres humanos del Paleolítico. Por eso les digo, no solamente es como los hombres, que es lo que se decía hace 30, 40 años. Ahora se sabe que no. También lo hacían las mujeres. Y eso es a razón pues, de los vestigios que se han encontrado, especialmente en tumbas, con las herramientas que están alrededor de los esqueletos que se encuentran. Bueno, el esqueleto femenino, y alrededor hay elementos que sirven para pintar. Significa entonces que en algún momento llegó a pintar. Okay. Ya vamos a ver un poco, vamos a ver un poco a poco más sobre eso del saber dibujar, saber observar. Esa es la cabeza de un ciervo. Vean lo que les mencionaba del naturalismo. Parece que va o saltando o cayendo luego de haber saltado o frenando, según sea el caso. Va corriendo y de repente vemos que se frena, va muy rápido. Pero eso es lo que se ve por ahí. Esos son los signos idiomorfos que les decía hace rato. La idea de lo que está acá es bastante amplio. Si yo les pregunto, miren, ¿qué se les ocurre que es esto? ¿Qué me dirían? Un camino. Un camino, muy bien. Parece un camino muy ordenadito. ¿Un hombre? ¿Una? Una figura de un hombre. Una figura humanoide. Así como con los brazos extendidos. Una figura humanoide con los brazos extendidos. ¿Qué más? Dígame, quiero ver. María Celia. Puede ser también un árbol que extiende sus ramas. Si vemos las manchas de la roca. Muy bien. Una rama o un árbol que extiende sus ramas. ¿Qué más? Miguel Ángel. Una tipo como letra, no sé, o algo que al verlo ellos se identificaban con algo, no sé. Puede ser también. En este caso, otra vez volvemos a que son formas que difícilmente sabemos identificar qué son. Yo les podría decir, por ejemplo, que pues a mí me parece hormiga saliendo de un hormiguero. Sí, tengo Josué Gabriel y luego no me fijo muy bien que está más por ahí. Bien. Quizás, como por decirlo, que son como marcas después de hacer algo, por decir que por cada casa, por cada cacería que ellos hacían un puntito y hacían una figura con eso. Solo que no entendería por qué es así como cruzado.
Sí, bueno, la idea de hacer una figura, pues eso digamos que no tanto, pero la primera afirmación que decís es posible, es un conteo. Y ya conocían las matemáticas, ¿no? Seguramente no conocían las matemáticas, pero era una manera de controlar, por así decirlo, ya sea el tiempo o los animales que se están cazando. De hecho, ¿cómo se llama? Las culturas antiguas tienen bastante que ver, o los primeros usos que se le dan a los números, al conteo que se hace del tiempo, tiene que ver con los ciclos de la, ¿cómo se llama eso? Del ciclo del clima, por ejemplo, o el ciclo del año solar, los equinoccios, los solsticios, por ejemplo. Pero bien, la idea es que ya vieron que podemos seguir diciendo esto puede ser esto otro, parece aquello otro. No hay una sola respuesta. Y no hay una sola respuesta porque pues simplemente no se sabe. Aquí lo dice, parece unos puntos que salen ordenados de una grieta. Si esa es la interpretación, que salen ordenados, bien podría ser un hormiguero o aves volando en el cielo también. Así que pues eso. Y bien, voy a quedar entonces por acá. No sé si hay alguna pregunta.